Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, o sea que no ha cambiado. El Dios que hizo milagros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ese mismo Dios adoramos hoy, ese mismo Dios hace milagros hoy. Amén. Así que crea usted que Dios hoy va a hacer algo especial. Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que usted lo repita nuevamente conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor. Ahora queremos que tú nos hables. Queremos, Señor, que tu palabra toque nuestras vidas, nuestros corazones. No queremos una palabra logos, no queremos una palabra de conocimiento. Queremos, Señor, revelación del cielo. Queremos que tu Santo nos hable hoy, Señor. Queremos el rema de Dios en nuestras vidas. Padre, hoy hemos declarado un servicio de milagros y por lo tanto queremos ver tu gloria en este lugar. Señor, tu evangelio se caracteriza por ser un evangelio no solamente de palabras bonitas, sino un evangelio de poder y manifestación de tu gloria. Hoy, Señor, cualquier necesidad que traiga tu pueblo, yo declaro que tú harás cosas grandes, Padre Celestial, porque tu voluntad es que seamos sanados, tu voluntad es que seamos libres, Señor, tu voluntad es que seamos bendecidos y prosperados así como prospera nuestra alma. Señor, hoy declaro que tu presencia está en este lugar para sanar, para libertar, para arrebatar, Dios mío, todo aquello que el enemigo ha tenido escondido por mucho tiempo en medio de tu pueblo. Padre, yo hoy declaro tu presencia sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Yo sé que usted ha escuchado hablar muchas veces de la fe. Yo sé que usted ha escuchado muchos mensajes o predicaciones acerca de la fe. Pero yo quiero hablarle algo que el Espíritu Santo me estaba hablando en estos días y que es necesario para que como iglesia podamos avanzar, podamos desarrollar lo que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos es poder entender o poder caminar en lo espiritual. Hay una lucha constante, hay una lucha permanente, hay una lucha diaria para nosotros poder caminar en el espíritu. Amén. Si usted me dice a mí que para usted eso fue sencillo, entrar en algún momento en las cosas espirituales, para mí no. Es más, Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, les dijo a la verdad, el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne. Lo que Jesús le estaba diciendo es, hay una lucha constante en el cristiano, que es en su carne contra su espíritu y su espíritu contra la carne. Hay una lucha permanente. A veces nos enfocamos más en que nosotros como cristianos estemos peleando con el diablo, peleando con los demonios, que sí hay una batalla que pelear, pero que ya fue ganada por Cristo en la cruz. Amén. No estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que hacer intercesión, que no hay que echar fuera demonios. Eso es una de las señales de que el reino de los cielos ha llegado, la expulsión de demonios. Pero en la vida del cristiano, si usted está todo el tiempo luchando con el diablo, le quiero decir que en realidad el 90% de eso es su carne. Entonces, Dios nos quiere enseñar a caminar en el Espíritu. La razón por la que necesitamos aprender a caminar en el Espíritu es porque Dios hizo al hombre un ser espiritual y un ser humano. Lo he dicho muchas veces en este lugar, pero quiero recordarle. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 o 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Amén. O sea que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó ¿qué? Un espíritu. Y le dio un alma. Ahí Génesis 1:26. Pero más adelante volvemos a ver, Génesis capítulo 2, versículos 5 o 6. Dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Ahí lo que sucede es que entonces ese Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, ese Dios que creó un espíritu con un alma, ahora le da un cuerpo para que habite en la tierra. Lo que quiero decirle con esto, que usted entienda, es que nosotros como seres humanos fuimos creados para vivir en dos ámbitos. Uno es el ámbito natural y otro es el ámbito espiritual. Amén. El hombre natural y el hombre espiritual. Ahora, ¿cómo somos en el ámbito natural? Todos lo sabemos. Desde que nacemos estamos usando nuestros
sentidos. Usamos el oído, usamos la vista, usamos la boca, usamos el tacto, ¿verdad? Los sentidos, todos lo conocemos. Nos movemos en nuestros sentidos y en esa manera es que caminamos aquí en el mundo natural. Pero cuando conocemos a Jesús, la palabra nos enseña que debemos entrar a otra dimensión, que es la dimensión de lo espiritual. Porque allí donde la presencia de Dios habita, allí donde la presencia de Dios se manifiesta. Digámoslo, podríamos decirlo de esta manera. Dice la Biblia que en el libro de Isaías, que Dios habita en las alturas y en la eternidad. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. El hombre está limitado por tiempo, espacio y materia. Amén. Pero en la eternidad donde está Dios no hay limitaciones. Podría definirle lo siguiente: la eternidad es como una línea que empieza y termina. Tiene un comienzo y tiene un final. La eternidad es como un círculo. No tiene principio y no tiene fin. Allí es donde habita Dios. Ahora, usted quisiera profundizar en esto, pero quiero avanzar un poco. Pero puedo decirle, mencionar algunos textos bíblicos. Dice la Biblia que Jesús, en el libro de Apocalipsis, fue el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que existiera la raza humana, antes de que Dios creara el mundo, ya Jesús había sido inmolado. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. Amén. Dios está fuera del tiempo, Dios está en la eternidad. ¿Por qué habla de eso, pastor? Bueno, ya voy a explicarle por qué necesito hablar de esto. Porque para que nosotros podamos entender los principios de la palabra, para que podamos comprender en las promesas que Dios nos da, para que podamos nosotros de verdad tener una vida cristiana plena, necesitamos entender que la fe es algo fundamental. Ahora, primero quiero decirle que no es fe, y después le voy a explicar a la luz de la palabra qué es fe. La fe no es optimismo. La fe no es presunción de algo. Yo he visto muchas personas optimistas que anhelan algo, que desean algo, pero que nada sucede. Ahora, no es malo, es bueno ser optimista, pero el optimismo no es fe. La presunción no es fe. ¿Qué es presunción, pastor? Bueno, presunción pudiera decirle cuando usted va a hacer un negocio, por ejemplo, y usted dice, bueno, con lo que me gane en este negocio, como dicen por ahí el cuento de la lechera, ¿se acuerdan? Que decía, si vendo este cántaro de leche, me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro. Y ya había hecho una lista de las cosas que iba a hacer y estaba tan entretenida pensando que iba a comprar con eso, que se tropezó y su cántaro de leche cayó y quebró. Entonces la presunción no es fe. Fe no es una declaración positiva simplemente. Porque hoy en día hay un mover, ¿no?, de la nueva era que dice la declaración positiva. Que como cristianos declaramos positivamente, pero conforme a la palabra. Entonces eso no es fe. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, pudiera decirle, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero saber si aquí alguien tiene la nueva versión internacional, la Biblia nueva versión internacional. ¿Alguien lo tiene? La nueva versión internacional, a ver si la tengo aquí y se la quiero leer. Da un entendimiento más amplio. Creo que yo la tengo acá. Para que usted comprenda lo que la Biblia está tratando de decirnos acerca de la fe. Ya leímos en la Reina Valera que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La nueva versión internacional dice así: ahora bien, diga ahora. Bien, la fe es la certeza o sustancia de lo que se espera. Mira algo, dice ahora bien la fe. Lo que está diciendo, lo que estaba tratando de decir el escritor del libro de Hebreos, es que la fe no es algo de un futuro, la fe no es algo del pasado, la fe es ahora, es un presente. Dios, dice la Biblia, que ya fuimos sanados, porque Jesús, ¿qué? Dice, no dice llevará, dice llevó nuestras enfermedades. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, si Cristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, ¿por qué hay tanta gente enferma hoy dentro de la iglesia? Si Cristo ya lo llevó. Porque siempre estamos pensando que yo tengo fe que Dios va a hacer un milagro. Yo tengo fe que Dios algún día me va a sanar.
Es más, hay gente que se acostumbra tanto a su circunstancia que ya dice, es que Dios me quiere así enfermo, es que Dios me quiere así atado, es que Dios me quiere aquí en este problema, con este dolor. Y yo quiero decirle algo, Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que estés enfermo, porque Él ya pagó el precio. Amén. Amén. Hay una historia que pronto usted ha escuchado, y es de un hombre que se fue de viaje, compró un paquete de vacaciones en un crucero, y se fue del crucero, pero todo el tiempo se estuvo metido en el cuarto. No salió de su cuarto durante la semana que duró el crucero. La razón, el hombre llegó incluso con unas libras menos, bien delgado. Y le dijeron, ¿cómo la pasaste? Dijo, pues la verdad no muy bien, porque la plata que tenía solo me alcanzó para estar en el crucero, y pues ahí medio disfruté viendo por la ventana del cuarto. Lo que él no sabía, cuando él compró ese tiquete del crucero, la comida y todo lo que él hiciera allí estaba pago. Hay mucha gente que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, anda de esa manera. Andan pensando que todavía hay cosas que no van a suceder, o que de pronto es que Dios está muy lejano. La razón en la que creemos eso es porque no hemos tenido un encuentro con el Dios vivo. Porque hemos reconocido por razonamiento. Se nos ha dado un conocimiento, pero no tenemos la revelación de quién es Dios. Por eso voy a explicárselo de esta manera. Usted puede tener un conocimiento de cierto aspecto, pero hasta que no aplique ese conocimiento no le sirve de nada. Usted puede tener títulos y tener estudios en muchas cosas, pero hasta que no los aplique a la práctica no le sirve de nada. Entonces la pregunta es esta: si Dios envió a su Hijo y murió en la cruz por mis pecados, me salvó, me sanó, me redimió, llevó en la cruz del Calvario, entonces, ¿cómo hacer para yo vivir una vida plena? Ahora, esto no quiere decir que si usted se convierte, entonces usted va a andar en las nubes y no va a tener problemas. No, estamos en un mundo malo, en un mundo perverso, gobernado por el pecado, en el cual el pecado trae aflicción y trae muerte. Vivimos en un mundo contaminado, y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, pero tened fe, le estaba diciendo Jesús, yo he vencido al mundo. Amén. Y dice la Biblia, y esta es la fe que vence al mundo. La única manera de usted vencer todo lo que vivimos en nuestras circunstancias es a través de la fe. Entonces, sigo leyendo la versión amplificada, dice, ahora bien, la fe es la certeza o sustancia de lo que se espera. O sea que la fe es la sustancia, es la materia prima de lo que usted espera. Amén. Usted necesita un milagro financiero, usted necesita un milagro de salud, un milagro familiar. La fe es la materia prima para ese milagro que usted necesita. Amén. Y dice, la convicción o demostración de lo que no se ve. Un momentico, pastor, pero ¿cómo es eso? La fe no se ve. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos creen que ahí hay un púlpito? Adelante su mano si usted cree que hay un púlpito. Okay. Bueno, eso no se llama creer. Porque si usted lo vio, usted no necesita creer. Simplemente está ahí. Eso no es creer. ¿Entienden lo que quiero llegar? Creer es que usted no vio, pero usted está seguro que eso está ahí. Si aquí no hubiera nada y yo le dijera, ¿quién cree que aquí hay un púlpito? Entonces si alguien levanta la mano, yo creo, pues ya bueno, ese diríamos está loco, algo le pasa. Pero entonces creer es que nosotros lo vemos. Ahora, ¿por qué pastor funciona de esa manera? Bueno, le estaba explicando al principio que Dios se mueve en el ámbito sobrenatural o la eternidad, y el hombre en el natural. Pero el hombre fue hecho para habitar en los dos, para estar en los dos. Dice la Biblia que con Cristo fuimos crucificados, que con Cristo resucitamos, y dice que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos están sentados en lugares celestiales? Amén. ¿Cómo usted sabe que está en un lugar celestial sentado? La fe. Con la fe. Ok. Vamos entrando en el mensaje. El original griego, aquí en este texto, lo que dice es, ahora fe es. O sea, la fe es la realidad o el fundamento donde la esperanza se establece. Fe es la habilidad divina dada al hombre para poder pasar por encima del ámbito natural. Dios le dio la fe a usted y a mí para que nosotros pudiéramos salir de nuestro ámbito natural.
si no hubiera fe, no podríamos salir de nuestro ámbito natural. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos, si no estoy mal, dice que cuando Abraham estaba esperando la promesa de Dios, recuerde, un hombre de casi 100 años, Dios le había dicho, te haré padre de multitudes. Su esposa tenía casi la misma edad de él. Y aquel hombre estaba esperando que Dios iba a cumplir su promesa. Y la Biblia dice algo tremendo. Dice que Abraham miraba las cosas como viendo al invisible. Ahora explíqueme eso. ¿Cómo que viendo al invisible? ¿Alguien ha visto el invisible? No. Entonces lo que estaba diciendo es que hay unos sentidos espirituales que no tienen nada que ver con los naturales. Entonces usted y yo nacimos en lo natural, usamos la vista, el oído, el tacto, pero Dios dice, a través de te voy a permitir ver cosas que nadie ha visto, oír cosas que nadie ha oído, experimentar cosas que nadie ha experimentado. Es a través de la fe que nosotros podemos entrar a la eternidad y arrebatar lo que ya está hoy y ahora en la eternidad. Amén. ¿Cuánto puede darle un aplauso al Señor por eso? El problema es que el conflicto es que el hombre quiere definir a Dios desde el ámbito natural. Dios es más que espacio, materia y tiempo. Dios domina sobre el ámbito natural. Mire, yo contaba una historia en estos días. Yo recuerdo que una vez yo salí para la iglesia, tuve que salir rápido, y entonces yo iba con mis hijos hace muchos años, estaban pequeños, y yo di reversa en el carro. Cuando di reversa sentí que la llanta de atrás se levantó y después la de adelante otra vez se levantó. Y yo dije, ¿qué pasó? Sentí algo raro. Cuando vi el gato de la casa, el gato, el miau, el Kiri, salió por un lado y iba casi plano y como todo torcido. Iba llorando, maullando. Y yo dije, Dios mío, maté al gato. Y me fui triste para la iglesia, ya no podía parar. Y el gato salió corriendo, se fue para la casa enseguida. Y cuando llegamos a la iglesia, mi hija, Daniela, ahí, le dijo a mi esposa, mamá, mi papá acabó de matar al gato. Y estaba triste. Y cuando se terminó el servicio, llegamos a la casa, lo primero que fuimos a hacer fue a mirar dónde estaba el gato. Fuimos a darle sepultura al gato. Y yo me recuerdo que llegué, lo busqué en el patio atrás, y escuché que muy débil estaba maullando por detrás de la cerca. Y yo levanté la cerca y lo alcancé a ver, y extendí mi mano y lo jalé. Estaba bien largo. Y estaba, usted sabe, con la parte del vientre bien plana. Y entonces me dio mucha tristeza. Usted sabe, uno se encariña con los animalitos. No los ama, porque ya le enseñé que es amor, ¿verdad? Pero se encariña con ellos. Y entonces yo dije, bueno, la pastora me dijo, vamos a alistar todo para morir, vamos a botarlo. Y yo dije, no, yo quiero hacer algo. Yo quiero orar por el gato. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que Dios solamente puede hacer ciertas cosas. Pero la Biblia nos habla que Dios es el Dios de todo, de lo imposible. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe. Amén. Y entonces yo hice una oración. No lo ungí con aceite, pero puse mis manos sobre él y yo dije, Señor, tú tienes poder sobre las cosas naturales. Este gatito es creación tuya. Que está sano ahora, que sus órganos que fueron dañados ahora regresan a la normalidad. Y me acosté en fe. Al otro día por la mañana nos levantamos, el gato ya estaba esperándonos para que le diéramos su comida diaria. Sano. Se encogió nuevamente, devolvió su tamaño normal. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que está por encima de lo natural. Y pensamos que Dios, tal vez, bueno, pastores, pueden orar por un milagro para un ser humano, pero para un animalito, no. Dios es el Dios de lo sobrenatural. Y sobrenatural significa que está por encima de lo natural. O sea que Dios tiene el control y dominio sobre todas las cosas. Y ahora Él le dio ese dominio al hombre en el huerto del Edén. Le dijo, enseñorear sobre las cosas, juzgar el mundo, o sea, gobierna el mundo. El hombre lo perdió a través del pecado, pero ahora Jesús muere en la cruz del Calvario y se le da, dice la Biblia, todo dominio y toda potestad en el cielo y debajo de la tierra. Así que si Jesús tiene toda potestad y todo dominio, a través de la fe se la dio a su pueblo. Amén. Yo no sé si usted puede decir amén. Amén.
A través de la fe Dios le ha dado a usted poder, Dios le ha dado dominio. Lo que usted necesita para salir de ese problema, lo que usted necesita para ser sano, es que traiga la fe. A través de la fe traer la eternidad a su vida, traer las promesas de Dios de la hora a su vida. Hay gente cristiana. Conozco una mujer que es pastora americana. Esta mujer, su hermana muy enferma, es una gran predicadora ella, y su hermana murió de cáncer, sin juzgar. Lo que nosotros entendemos es que el poder de Dios es para hoy. Siempre ella decía, la mujer decía, yo sé que algún día Dios me va a sanar, pero esa oración algún día es una oración de incredulidad. Cuando vamos a un hospital a orar por un enfermo, la oración más incrédula que usted puede escuchar es decir, Señor, si es tu voluntad, sánala. ¿Cómo usted pregunta a Dios si es la voluntad sanar a alguien si Jesús murió en la cruz y llevó nuestras enfermedades? No hay que preguntar, hay cosas que no preguntamos, yo lo he dicho. Usted no pregunta, Señor, ¿será tu voluntad que almuerce? No, usted decide almorzar. Usted necesita alimentar su cuerpo físico, a menos que esté ayunando, pero usted necesita alimentarse. Y usted no le pregunta, ¿será tu voluntad que coma? Claro que no hay cosas que no tenemos que preguntar. Si usted conoce quién es usted en Cristo, si usted conoce que es a través de la fe que Dios desata su poder, entonces usted va a poder caminar en poder y autoridad. Entonces la iglesia no necesita de un hombre. Mire, la última vez que hicimos el servicio de milagros, la iglesia se llenó, no cabía la gente. ¿Por qué? Porque la gente anda por lo que ve, por lo que oye. Viene un predicador famoso, entonces invitamos a un familiar porque vino un predicador famoso, y se llena la iglesia y Dios se manifiesta por misericordia, digo yo. Porque hoy la iglesia no está igual de llena. Porque no entendemos que el que sana no es el hombre, que el que libera no es el hombre, que el que hace las cosas es Dios, que el que se mueve en medio de su pueblo es el Espíritu Santo, que Dios, usando un hombre y una mujer que se disponga para usarlo como un instrumento y un canal de bendición. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, iglesia, dejar de ser la iglesia que busca los milagros, la iglesia que sigue las señales, para esperar que las señales nos sigan a nosotros. Dios nunca dijo en su palabra, oh, y estas señales las seguirán a los que creen en mí. No dice que nosotros seguimos las señales, dice las señales me seguirán a mí. Por lo tanto, yo no sigo a una mujer que haga milagros, yo sigo al Dios de los milagros, al Dios que usa a ese hombre, a esa mujer para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Si usted puede dar un aplauso en esta mañana. ¿Por qué no pudo Jesús hacer milagros en Nazaret? Porque la gente estaba andando por lo que veía y oía. Ellos dijeron, ese hombre se crió con nosotros, ese hombre tal vez fue a la misma escuela con nosotros, ese hombre hacía sillas allí en la esquina, es el hijo del carpintero. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros, porque el hombre está viendo lo que tiene al frente. Pero la Biblia nos habla que la fe es ver el invisible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves. Aunque no lo veas, tú debes creerlo. Aunque no lo escuches, tú sabes que la palabra lo estableció y así va a ser. Amén. A todo aquello que usted se conforma viene a ser su realidad. Si usted se conforma con esa enfermedad, esa va a ser su realidad. Si usted se conforma, mire, pasamos circunstancias, yo lo entiendo, yo he vivido circunstancias, pero no me conformo a las circunstancias. Sé que hay más en Dios. Sé que hay un momento donde Dios desata su poder y clamo cada día porque sea hoy el momento. No se conforme a la enfermedad, no se conforme a esa lucha, a ese problema familiar, no se conforme a esa forma de vivir. Hay más en Dios. Dios es un Dios tan grande que nunca alcanzaría el tiempo de nuestra vida para recibir todo de Él. No se conforme. Por eso decía yo en estos días, Dios nos frustra para que nosotros podamos hacer cambios. Porque cuando usted no se siente frustrado, usted sigue haciendo lo mismo y los mismos resultados va a haber. Para que usted vea cambio, necesita hacer cambios. Y Dios trae la frustración a la vida de un hombre, una mujer, para que diga, ya estoy cansado de esto, estoy cansado de esta situación, y entonces la frustración lo lleva a hacer algo, y ese algo son cambios. Dios le dice, iglesia, hoy es tiempo de hacer cambios, es tiempo de cambiar la mentalidad, es tiempo de dejar de ver lo que tienes alrededor, y es tiempo de la obra de Dios, es tiempo de caminar en el poder de Dios, es tiempo de arrebatar las cosas que Dios ya hizo desde antes de la fundación del mundo.
A Dios no le cogió tarde el problema. A Dios no le cogió por sorpresa tu situación. Ya Dios sabía y Dios había preparado algo. Pero tú estás llorando diciendo, ay, ¿por qué me pasa eso? En vez de levantarte, como dice la palabra, empezar a declarar y a decretar, decir, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo fui sano. Tu palabra dice que tú llevaste, Dios mío, mi dolor en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que yo fuera enriquecido. Tiempo de dejar la mentalidad de que necesitamos que nos impongan manos. Sí es una doctrina bíblica la imposición de manos, pero necesitas empezar a caminar en la fe. Porque caminar en fe es tan importante, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Lo tienen? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es la versión amplificada? Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Nos hemos espiritualizado tanto que decimos, no, yo busco a Dios, pero yo no espero nada. Claro que Dios quiere recompensarnos. Porque en el cielo usted no va a necesitar un empleo. En el cielo usted no va a necesitar una casa. Así que va a preparar morada para nosotros. En el cielo usted no va a necesitar. Es aquí en la tierra donde tenemos necesidades. Es aquí donde Dios nos quiere bendecir. Entiendan esto, y no predico un evangelio solo de prosperidad. Pero la prosperidad viene cuando tu alma es cambiada. Es una característica. Se nos enseñó en el tiempo antiguo que la pobreza era humildad, pero la Biblia dice que la pobreza es una maldición. Entonces hoy criticamos, vemos un hombre de Dios bendecido y lo criticamos, y la gente, usted sabe, en el internet, en Facebook ponen, oh, ese pastor tiene un carro de tal y tiene un reloj Rolex y tiene tantas cosas. Pero claro, pero cuando vemos en el mundo cuando los deportistas y los artistas y toda esa gente progresa y tiene una casa, nadie habla nada. Pero un hombre de Dios que ha dedicado su vida a predicar el evangelio, a extender el reino de los cielos, Dios lo bendice, entonces lo criticamos. Porque tenemos una mentalidad religiosa equivocada. Abraham fue rico, ¿o no? Jacob salió de su casa con una mano adelante y una atrás. Lo único que tenía era la bendición de su padre. ¿Se acuerdan? Conocen la historia. Pero cuando regresó rico. Y no es que le esté diciendo, usted es cristiano, usted va a ser rico, no. Porque hay muchas cosas que Dios quiere darle. Pero si usted no es un buen mayordomo, Dios no se la va a dar. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender que es la fe la que agrada a Dios. Cuando usted viene a la iglesia, si usted no puede adorar a Dios, usted no me, le voy a decir de esta manera dura, no venga con el cuento de que usted cree en Dios. Usted no puede adorar a Dios, no puede levantar sus manos, no puede aplaudir. Usted no cree en Dios. Usted tiene su religión, pero no cree en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si usted se acerca a Dios, ¿a qué venimos a la iglesia? A un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor. Si se acerca a Dios, es necesario que crea que Él existe. Ahora, si usted cree que Él existe y usted se queda así ante la presencia de Él con las manos en los bolsillos, entonces usted es mal educado y respetuoso con Dios. Cree que Él es real, cree que Él está en este lugar, pero eso es lo que hacemos cuando no alabamos, cuando no adoramos a Dios, cuando no exaltamos su nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe no agradamos a Dios. Entonces solo los que reconocen su condición y su necesidad de Él van a recibir de Él. Mateo capítulo 2 versículo 17. Amén. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser porque perecieron. Perdón, yo le dije mal, es Marcos 2:17.
Amén. Dice la Biblia, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Cuando usted no reconoce su necesidad, Dios no puede hacer nada en su vida. Cuando usted no reconoce que está mal delante de Dios, Dios no puede hacer nada con usted. Cuando usted está viviendo una vida doble, usted está en pecado y a la vez en la iglesia, Dios no puede hacer nada con usted, porque usted no reconoce su condición. Cuando usted reconoce y dice, Señor, he fallado, he pecado, te necesito. Señor, me cuesta trabajo hacer ciertas cosas, pero lo reconoce, entonces Dios puede hacer algo en su vida. Solo el que reconoce que lo necesita. Cuando la Biblia habla que bienaventurados los cortos de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes se asociaba eso con los niños que tenían síndrome de Down o que tenían un problema mental. Pero mire que la Biblia no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual, los cortos de espíritu. Cuando usted reconoce que usted necesita de Dios, cuando usted viene a orar, no porque el pastor le dijo que viniera a orar solamente, cuando usted viene a orar no para que la gente lo vea y diga qué hermano tan santo, sino que usted dice, yo voy a orar porque yo necesito su presencia. Yo voy a orar porque es allí donde yo puedo avanzar como cristiano, es allí donde puedo crecer en su presencia. Entonces usted está reconociendo su necesidad de Él, su dependencia de Él. Eso es lo que hace un cristiano. No es el solamente venir a un servicio, no es el solamente sentarse en una banca a escuchar. Es que si tu fe es real, tu fe te lleva a hacer algo. Amén. 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 Yo quiero que usted vaya conmigo. Quiero hacerle un paralelo. Ahí al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. Marcos 5, 24. Vamos a leerlo del 21 para que usted entienda lo que queremos hacer. Marcos capítulo 5, versículo 21. Amén. Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué le hacían? ¿A quién? A Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira algo tremendo en esta historia, en estas dos historias, la historia de Jairo y la historia de la mujer de flujo de sangre. Jesús atraía a las multitudes. Donde Jesús venía, se armaba el zafarrancho. Donde Jesús andaba, se armaba, usted sabe, la gente decía, viene Jesús de Nazaret. La razón era porque la gente sabía que cuando por donde pasaba Jesús algo ocurría, nada quedaba igual. Gente era sana, gente era transformada. Y la gente venía y se amontonaba. Dice la Biblia que algunos se tiraban encima de Jesús para ver si eran sanos. ¿Se imagina usted eso? Venía Jesús y la gente se le tiraba encima. Entonces los discípulos habían hecho como un cerco alrededor de Jesús. Estaban ahí como, pudiéramos decir, los guardaespaldas o escuderos de Jesús. Y estaban pendientes que la gente no lo agobiara, no lo golpeara, porque si se le tiraban encima, lo golpeaban o no. Entonces las multitudes venían a buscar de Jesús. Pero algo llamó la atención, me llama la atención en esta historia, y es que aunque Jesús estaba siendo apretado y tocado por mucha gente, solamente el toque de una mujer hizo algo. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que pasó? Para allá vamos. Entonces, puedo decirle que algunos tocan a Jesús por curiosidad. Hay mucha gente que viene a la iglesia por curiosidad. Hay mucha gente que viene a buscar de Dios, entre comillas, por curiosidad. Y dice, vamos a ver qué pasa. Lo he intentado todo, he estado en todas las religiones, vamos a ver, de pronto, quién sabe. Ese toque no desata el poder de Dios. Porque muchos le tocan y se apartan. Ahora, muchos le tocan superficialmente, pero no hay cambios radicales en ellos. Llegan a Él, pero no quieren comprometerse.
siguen siendo las mismas de siempre. La persona superficial es vacía y de doble ánimo. Es una persona que hoy quiere, mañana no quiere. Es una persona que dice, no quiero compromiso, no me comprometo. No quiere dar los pasos de fe. Doble ánimo. Es una persona que toca a Jesús superficialmente. Le gusta, sabe que es la verdad, sabe que es el camino, pero quiere seguir viviendo su vida de pecado. Usted no puede decir que usted ama y que usted sigue a Jesús si usted sigue en su vida de pecado. Porque cuando usted ha recibido a Jesús como Salvador, cuando usted se ha entregado a Él y tiene la fe en su corazón, esa fe produce cambios. Esa fe produce que haya usted iba en esta dirección y ahora que lo conoce a Él, da vuelta completa, 180 grados y va para el otro lado. Pero si usted conoció a Jesús y siguió asimilando a Jesús, pero sigue caminando por donde está, ese toque no hace nada en su vida. Por eso cuando usted venga al servicio, puede que el poder de Dios se desate, puede que el que está a su lado esté quebrantado y movido por el poder del Espíritu Santo, pero usted no siente nada. Y usted dice, no, es que en esta iglesia no se siente. No, en la iglesia es que usted ha tocado a Jesús superficialmente. Por eso no hay cambios en su vida. Cambió de iglesia, cambió de religión, pero no ha conocido a Jesús. Ahora, el toque de esta mujer era el toque de fe. Marcos 5:28, ahí mismo. La mujer decía, porque ella decía para sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire algo. ¿Qué necesitaba ella en ese momento? Sanidad. Esa era la necesidad que había. Sanidad. ¿Por qué ella entonces dijo, si lo toco seré salva? La mayoría de la gente viene a la iglesia o viene a los pies de Cristo buscando sanidad, buscando un milagro económico, buscando un milagro familiar, pero no entienden que lo primero que Dios quiere para nosotros es que seamos salvos. Porque ¿de qué le sirve a usted, hermano o hermana, que usted sea sano de un cáncer, de una enfermedad, pero usted después se condena en el infierno? Porque ¿de qué le sirve ser sano de la peor enfermedad? De igual manera va a morir. ¿De qué le sirve un milagro económico cuando lo entierren? Esa platica se quedó acá y otro se la gozó. Entonces lo que no entendemos es que lo que primero Dios le interesa en su vida no es tanto solucionar ese problema. Eso fue lo que Dios usó para traerlo aquí. Pero lo que Dios le interesa es que usted, hermana, sea salvo, sea salva, que usted le conozca a Él como el Dios vivo, que su vida sea cambiada y transformada. Esa situación fue algo que Dios usó para sentirlo frustrado, para que usted dijera, necesito de Dios. Había un concepto más claro en la antigüedad acerca de esto. La gente entendía que no era solamente la sanidad, sino que había algo más importante, salvación. Porque cuando usted es salvo, dice la Biblia que cuando nosotros somos salvos, no morimos, sino que vivimos eternamente. Amén. Y la salvación trae entonces muchas cosas con ella. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que desatar su poder sobrenatural sobre nuestras vidas. Pero nuestra incredulidad impide que nosotros podamos cambiar y caminar en la fe. Eso es lo que sucede. Ahora, esta mujer, creerle a Dios no es solamente una declaración de palabra. Esta mujer dijo allí, dice la Biblia, versículo 28, porque ella se habló a sí misma. Ella se habló. Decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida dice en versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pero algo ocurrió ahí, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose ¿a dónde? A la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y en ese momento, si usted se imagina ese momento tremendo, imagínese el bullicio de la gente, ahí viene Jesús, la gente encima tirándose, apretándole. Esa mujer rompió varios esquemas y se lo voy a decir rápidamente. Esa mujer tuvo primero que levantarse y para estar en medio del pueblo, ella rompió un paradigma. Porque la ley decía, ahora se lo muestro en el libro de Levítico, que la mujer cuando tenía su menstruación era inmunda. Y si su menstruación se quedaba con ella,
inmunda todo el tiempo que estuviera. Esa mujer, según la ley, no podía estar en sociedad, no podía estar donde había gente, no podía estar, ni siquiera podía entrar al templo, a la sinagoga, no podía entrar, porque era inmunda todo el tiempo. Yo le puedo decir, donde ella se sentaba, ese lugar era inmundo según la ley. Donde ella dormía, ese lecho era inmundo. Si hubiera sido una mujer casada, seguramente por 12 años su esposo la habría dejado hacía mucho tiempo, porque a ellos se les permitió dar carta de divorcio, repudiar a su señor, a su esposa. Aquella mujer, si hubiera sido soltera, ¿quién se iba a casar con una inmunda? Aquella mujer estaba desechada por la sociedad, estaba desechada por la religión, no tenía una oportunidad. Pero ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Para poder tocar a Jesús no fue fácil. A veces queremos ver las cosas y los milagros, sentarnos y hacer una oración de 5 minutos, Señor, lo mismo de ayer, amén. Y nos sentamos a ver qué va a pasar. Pastor, pero que la iglesia, ¿qué pasa? Aunque no prospera. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo como iglesia para que prospere? Es que no es sentarnos a esperar, a orar, Señor, mándame un paracaídas con los recursos. No. Dios quiere que si tienes fe en Él, hagas algo. Ayer hicimos algo. Amén. Salimos a evangelizar, salimos a hablar de lo que hemos recibido, a dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces Dios dice, ok, ahora como que sí se están encaminando. Ahora sí puedo enviar almas porque están haciendo el trabajo. Mientras nos sentemos aquí a vernos los unos a los otros. Aquella mujer estaba decidida que ella iba a recibir su milagro. Lo que Dios le quiere enseñar a su pueblo, quiero decirle a usted hoy, iglesia, la forma en que Dios actúa es que Dios espera una respuesta de usted cuando su presencia se manifiesta. Algo que a Dios no le agrada es la pasividad, ante su presencia. Cuando su presencia se derrama y usted está por allá y pensando en cualquier cosa menos en eso, si yo fuera el Espíritu Santo le haría una cachetada espiritual ahí, cojo del pelo y lo sacudo. Así es, así Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios se enoja con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el Espíritu se enojó y peleó contra ellos. Yo no quiero que Dios pelee contra mí. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros la claridad de lo que es la presencia, porque no entendemos qué es la fe. La fe no es decir yo creo porque veo. La fe, el mundo nos dice, hasta no ver, no creer. Pero la Biblia nos dice, cree para que puedas ver. El mundo transgiversa todas las cosas. El mundo dice, pastor, yo quiero ver para poder creer. No necesitas ver, necesitas creer para que puedas entonces ver en lo espiritual. Vea para que puedas ver el invisible. Y esa fe es la sustancia, la materia prima que va a producir lo que tú necesitas. Esa fe, pastor, es que yo no puedo, yo he tratado de dejar esto, he tratado de dejar lo otro y no puedo. Porque necesitas entrar a su presencia, en su presencia eres libre. Entonces aquella mujer, yo me la imagino, aquella mujer no tenía mucha fuerza. Acuérdese, ella había perdido sangre por 12 años. No creo que hubiera bancos de sangre en aquel tiempo. Yo me imagino a aquella mujer, una mujer anémica, una mujer delgadita, una mujer demacrada. Era una mujer que estaba seguramente deprimida, una mujer que estaba económicamente en la bancarrota. Dice la Biblia, lo leímos, que había gastado ¿qué? Lo voy a volver a leer. Versículo 25, pero una mujer, perdón, no me suban porque desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Qué gastó ella? Todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer tenía todo. Yo no sé cómo vino usted hoy, tal vez usted esté muy bien, pero aquella mujer económicamente estaba en ruina. Moralmente era una mujer seguramente deprimida. Familiarmente esa mujer no tenía vida social. No pudo tener un pretendiente. Si tenía marido, le expliqué, seguramente la había dejado hacía muchos años. No era aceptada por nadie. Tal vez usted dice, mi problema es muy grave, pastor. Pero cuando yo veo a esta mujer, entiendo por qué Jesús paró su camino a ir a sanar a una niña que estaba muriendo, para mirar atrás y dijo, ¿quién me tocó? Porque nosotros estamos acostumbrados de una manera liviana a acercarnos a Dios. De una manera liviana, vamos a ir, si voy a la iglesia. Si no me queda tiempo, no voy.
Es el error más grande que tú puedes cometer. Porque cuando tú vengas a Dios a orarle, ¿qué tal que Dios te dijera: hijo o hija, si tengo tiempo, yo veo, a ver, si me queda un tiempito, tengo que ahorita irme para Bogotá, que están en una cruzada, y entonces a ver qué hago allá. Si tengo tiempo, cuando regrese, de pronto te escucho tu oración. Pastor, es que todos tenemos que trabajar y estudiar en este país. Pero si usted organiza su tiempo, usted puede darle tiempo a Dios. Amén. Aquella mujer dijo: yo voy a recibir hoy mi milagro, yo voy a romper el esquema humano, y se metió entre la multitud. La gente ya sabía seguramente, por 12 años, todo el mundo debería saber quién era esa mujer. Todo el mundo debería decir: esta es la inmunda. Eran duros los fariseos en aquel tiempo, los religiosos. Esta es la mujer que no puede estar con nosotros. ¿Qué hace? Se imagina ella viéndose campo en medio de hombres bien alimentados, y ella anémica, una mujer desesperada, y seguramente la golpearon, la tiraron al piso, pero no fue un impedimento. Tal vez la juzgaron. Ay, hay gente que sabe: el pastor no me saludaron, yo me voy de la iglesia porque a mí no me saludaron. Qué dolor tan grande. Yo prefiero que se vaya, porque soy una persona que no ha muerto a su ego. ¿Qué importa que me saluden o no me saluden? Eso no me hace más o me hace menos. Yo soy lo que la palabra dice que yo soy, no lo que la gente piensa que yo soy. Tienes que tener identidad en Cristo. Pastor, que es que me subieron la voz un poquito. Tienes que morir a tu ego. Aquella mujer tuvo que morir al ego para poder llegar a donde Jesús. Porque seguramente la empujaron, seguramente la rechazaron, seguramente la juzgaron. Váyase de aquí, ¿qué hace usted aquí? Usted no puede estar aquí. Pero ella se abrió campo en medio de la gente, y como pudo, tocó a Jesús. Ese toque fue un toque de fe. La fe que te lleva a hacer algo diferente. La fe que te produce cambios. La fe que te saca del conformismo, de la liviandad, y te dice: yo puedo hacer algo. Amén. Ella decidió, ella dijo: si Jesús viene. Ella había escuchado de él, dijo: si viene, yo quiero tocarlo, porque si tan solo lo toco, aunque sea su manto, aunque no alcance a darle la mano, aunque no alcance a hablar con él, pero si tan solo toco su manto, seré salva. Ella buscaba salvación, porque sabía que la salvación le iba a traer sanidad. Amén. 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 Y Jesús voltea, y Jesús mira y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se totearon de la risa. Otros dijeron: pero Jesús, ¿qué le pasa a Jesús? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Por qué Jesús hizo público aquel milagro? No se quedó callado. Ahora se lo explico. Entonces dice: entonces la mujer, versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: mire la palabra que usó Jesús allí. Quiero que usted entienda lo profundo que es esto. Entonces dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. No va a encontrar usted en otra parte de la escritura que Jesús le diga a alguien: hija o hijo. Lo que Jesús estaba haciendo con ella, le estaba diciendo: hoy te regreso a tu estatus, hoy te regreso a tu condición original. Para ti eres la inmunda, para la gente no puedes estar aquí, pero hoy para mi Dios eres hija nuevamente. Esto tiene que ver con restitución. Restitución. Le dijo: hija, le afirmó, le dio su identidad. Tú eres una hija del Rey, tú eres una hija de Dios. Y le dijo: hija, tu fe, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que la hizo salva? La fe. ¿La fe cuándo? Algún día Dios me va a sanar, algún día Dios me va a liberar. ¿La fe cuándo? Hoy. La fe del hoy, de la hora. Ella dijo: si lo toco, voy a ser salva en ese momento que lo toque. Cuando usted viene a la iglesia, se lo digo nuevamente, no venga a un culto más, venga a que Dios va a hacer algo en su vida hoy. Ay, pastor, pero ¿qué es que eso es torcer el brazo a Dios? No, es que Dios ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo, y está esperando que usted entre a la eternidad a través del Espíritu por la fe y arrebate lo que Él ya tiene para usted. Amén. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana.
y queda sana de tu azote. Ve en paz. No más depresión, no más tristeza. Ve en paz y queda sana. Primero la salvó, le dio identidad, le restituyó su identidad. Hija, ahora eres hija. Le desató la paz sobre ella. No más tristeza, no más lloro, no más queja, no más dolor. Ve en paz. La palabra que usó él fue la palabra shalom, que cantábamos ahora. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le dijo, y quedó sana. Pero algo ocurrió en ese momento. Miren, sigamos leyendo. Mientras él aún hablaba, Jesús hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Miren algo, Dios para en medio. Él iba a una muchacha que estaba muriendo, pero él paró para atender a una mujer que le tocó. Y entonces, ¿por qué Jesús giró y le dijo, ¿quién me ha tocado? Le pregunto, ¿usted cree que Jesús sabía quién le tocó o no? ¿Sí? Dice la Biblia que Jesús conocía hasta los pensamientos de la gente. Él sabía quién le había tocado. O sea que él no volteó y miró quién me tocó por él. Lo hizo por ellos. Porque él sabía que iban a llegar de la casa de Jairo a decirle, tu hija murió. Lo que Jesús estaba haciendo era testificando del poder de Dios para que la fe de aquel hombre que su hija iba a morir se afirmara. ¿Me entiende a lo que me refiero? Le dijeron, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Aquel que fue allí no era un amigo de verdad. Porque si fuera un amigo de verdad, le dice, tu hija murió, apúrate, trae a Jesús para que la resucite. Pero le dijo, ¿para qué molestas al maestro? Ya tu hija murió. Ese hombre que fue, o esa mujer, o quien haya sido que estaba ahí, lo que estaba haciendo era siendo una piedra de tropiezo para el milagro de aquel hombre. Mucha gente te va a decir, mira, mejor vámonos a la iglesia de tal, ¿sabes? Son 10,000, 12,000, 15,000, que no está mal, es bueno, y esa es una meta nuestra, crecer, expandirnos. ¿Para qué vas a esa iglesia? ¿Tú sabes? Bueno, ahora está pequeña y pastor no muy conocido. No molestes al maestro. Lo que había detrás de ese no molestes al maestro era un hombre incrédulo, sin fe, que no veía a Jesús como el Mesías. Pero si Jairo lo invitó a su casa y le dijo, ven rápido que mi hija que muere, es porque Jairo tenía fe. Cuando tú tienes fe, alguien va a venir a tratar de robar esa fe. Alguien te va a decir lo contrario a lo que tú crees. Alguien te va a desatar una palabra para pararte y frenarte en el milagro. Pero sabe que usted tiene que levantarse por la fe y decir, aunque no lo vea, yo lo creo. Porque la fe es la sustancia, la fe es la materia prima, y la fe es hoy, la fe es ahora. Hoy que usted está en este lugar, es que Dios quiere hacer ese milagro. Hoy que usted vino aquí, es que Dios quiere liberarlo, sanarlo. Es hoy. ¿Para qué molestas al maestro? Si usted siguiera leyendo, usted va a encontrar que Jesús llega a la casa de Jairo. Y está la gente allí llorando alrededor del cuerpo de la niña. Y Jesús le dice a Jairo, le dice, tranquilo, ella duerme. Y la gente soltó la carcajada. Dice la Biblia. Se rieron de Jesús. Muchas veces cuando hacemos algo para el Señor, la gente se ríe. Cuando hablamos a veces aquí de multitudes y eso, hay gente que se ríe. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú estás seguro de que Jesús es el Mesías, de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue suficiente, de que no necesitas añadirle nada más, entonces tú puedes recibir tu milagro. Se rieron de Jesús y Jesús, ¿sabe qué hizo? Jesús se lo va a poner de esa manera. Ven un momentico, Miguel, para acá. ¿Usted sabe? Normalmente me voltea para acá. Normalmente en las iglesias lo que se hace es lo siguiente: el hermano fulano es un hermano incrédulo, es un hermano que trae problemas y todo, y lo que hacen los pastores es, Miguelito, tienes problemas, pero yo te amo con el amor de Dios, Miguelito. Sigue así, Miguelito, no importa, lo importante es que tú vengas a la iglesia, Miguelito, para que Miguelito no se vaya. Bien, pero lo que Jesús hacía, cuando Miguelito no creyó que Jesús iba a hacer el milagro en la hija de Jairo, y Jesús
Le digo, Miguelito, lo siento mucho, pero esto es para gente que tenga fe. Hasta luego. No es el caso de Miguel, es un hombre de fe. No es entrar. Jesús los sacó, los echó. Va para afuera. ¿Saben? Jesús, el concepto que tenemos de Dios es que Dios, como es un Dios de amor, nos aguanta todo. No. El pecado se corta, la rebelión se corta, la incredulidad se corta. Jesús dijo, si no lo saco, aquí no puedo hacer nada. Y le digo, para afuera, para la calle, como sería Cruz. No hay cama para tanta gente, y lo sacó. Vamos a leerlo, quiero que usted lo lea. Vaya, está ahí mencionándole la Biblia. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Creer es qué? Fe. Lo que no veo, ¿verdad? Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Mire, Jesús tenía quien fuera con él, porque él sabía que al andar con gente de fe era lo que iba a permitir que el Padre se glorificara. Por eso usted, cuando el pastor le dice, no tenga amistades del mundo, no ande con gente incrédula, no ande con gente, porque tarde o temprano lo que ellos hacen se te pega. Anda con gente que te bendice, anda con gente que te ayuda, anda con gente que te aleja de ese vicio, de ese mal hábito, anda con gente que va a prosperar y a bendecir tu vida. Jesús se rodeaba de los que él sabía que lo iban a ayudar. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga. El alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Lamentaban qué? Mucho. O sea que hubiera algarabía, una gritería. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese momento? La niña estaba muerta. Pero lo que Jesús estaba diciendo es un acto de fe. Ella está viva, ella está dormida. Porque si él afirmaba lo que ellos estaban diciendo, entonces la fe de ellos todavía iba a estar ahí como pesada. 40. Y se pusieron a orar con él. No, y se burlaban de él. Mire, cuando la gente se ríe de mí o de usted, porque estamos haciendo algo en fe, yo me alegro, porque eso significa que vamos bien. Cuando la gente juzga por lo que ve, yo me río. Si yo estoy en la voluntad de Dios. Y se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos. No fue que le digo, por favor, es que para que no se ofendan y ustedes no crean que yo soy un hombre malo. ¿Será que de pronto se puede salir? No. Hay que entender eso. Jesús nos disciplina, Dios nos habla como es. Deje de buscar que le hablen de una manera, o sea, como si fuera un niño. Usted es un adulto y hay que hablarle como un adulto. Al pecado hay que llamarlo pecado. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. De frente, como es. A la fornicación, fornicación, al adulterio, adulterio, y punto. No vamos a darle palmas en la espalda y a decirle, ay hermano, yo sé que la carne es débil. No, la carne es débil, pero la Biblia habla de pelear la batalla de la fe. Entonces dice, echándolos fuera. Solo dejó al padre de la niña. Y dice, tomó al padre de la niña y a los que estaban con él, a los tres, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, se puso a orar por 3 horas. Y a decir, si es tu voluntad, Padre, resucita a esta niña. ¿Qué dijo? Le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mire esto, ¿por qué Dios hace, por qué Jesús actuó de esta manera? Nosotros tenemos el concepto de que para poder que Dios desate su poder, primero no tienen que imponer manos, es bíblico, hay que imponer manos, orar por los enfermos, poner la mano sobre ellos, es bíblico. Pero tenemos eso ya como nos encajamos ahí, me tienen que imponer las manos. Segundo, yo me tengo que caer al piso. La gente dice, si no se cayó, no hay unción. Pero como siempre digo, amigo, decía, se caen canallas y se levantan canallas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que se caigan. Ahora, puede que el Espíritu te tumbe, no vas a poner el pie si el Espíritu le está ministrando, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, no encaje el Espíritu Santo en una forma de actuar.
no encaje a Dios en una manera de hacer las cosas, que siempre tiene que hacer así, que doy 3 brinquitos y al cuarto me caigo y ahí es el Espíritu Santo. No, Dios siempre va a actuar de manera diferente. Y usted va a ver que, ¿sabe por qué necesitamos orar como congregación? ¿Por qué necesita orar en su casa? Porque usted no ve a Jesús nunca para sanar a alguien que se puso a orar en lenguas y a correr para allá y para acá, y entonces y después hizo así y extendió la mano y se la puso. No. Porque Jesús oraba cuando era el tiempo de orar, y la oración de Él en privado, la oración de Él con el Padre allí en el lugar secreto, era lo que permitía que cuando Él estuviera frente al enfermo, frente al endemoniado, Él no oraba, Él simplemente decía palabra, decía: sé sano, sé libre, levántate y anda, recibe la visión, recibe tu salvación, recibe tu sanidad. Por eso, iglesia, necesitamos orar. Por eso usted no espere que le estemos diciendo todos los días: mañana hay oración a las 5, y usted siempre hay una excusa, siempre va a haber una excusa. Pero si usted de verdad, dice el pueblo que ama a su Dios, se